Me siento agradecido a mi Padre Celestial porque me da el privilegio de salir al aire y entrar a cada uno de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Mi nombre es John Lopera y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan a través de este programa radial La Verdad Presente. Es un privilegio nuevamente podernos reencontrar a través de este programa y esperamos de que con el favor del Señor podamos recibir una bendición a través del mensaje de la palabra del Señor que Él tiene para nosotros en esta hora. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de su palabra, vamos a invitar la presencia, como siempre lo hacemos, de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, una vez más nos sentimos agradecidos a usted, Señor, porque nos da el privilegio de poder presentar su palabra a través de este medio. Queremos agradecerle, Señor, por su amor y por su misericordia, por el perdón de nuestros pecados, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Invitamos que la presencia del Espíritu Santo sea nuestro dirigente en este programa de hoy. Que sea el Espíritu Santo el Maestro, que nos enseñe, nos hable, le hable a cada una de las personas que están escuchando esta programación en el día de hoy, que ellos puedan abrir sus corazones, su entendimiento, para que puedan recibir el mensaje de su palabra para este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, que es el tiempo del fin. Invitamos su presencia, Padre Celestial, y oramos para que las personas que nos están escuchando en esta hora acepten este mensaje y no lo rechacen. Lo rogamos y se lo pedimos y le agradecemos todas estas cosas en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Una vez más nos sentimos agradecidos al Señor porque una vez más entramos a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando. Agradecemos, amigos y hermanos, su fiel sintonía. Recuerden nuestros puntos de contacto que siempre los damos casi al final de este programa, así que estén pendientes, por favor. Si usted todavía no tiene nuestros números de teléfono o nuestra información de cómo comunicarse con nosotros o con nuestro ministerio, le exhortamos de que tenga papel y lápiz a la mano para que así usted nos pueda anotar toda la información que damos prácticamente casi al final de este programa. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. En los minutos de salud para el día de hoy tenemos importantes consejos para cada uno de ustedes, amigos oyentes, que lo hemos titulado ¿Qué comer para prevenir las piedras en la vesícula? Hoy vamos a dar tal vez la parte introductoria. En nuestro próximo programa, si Dios nos da la vida, estaremos hablando de los alimentos adecuados para no ingerir y los alimentos que sí podemos ingerir para evitar este malestar, como son las piedras en la vesícula. Muchas personas hoy en este tiempo están padeciendo de esta enfermedad, de estas piedras en la vesícula, y créame, amigos oyentes, hemos oído testimonio de muchas personas que han padecido de estas irregularidades, que es bastante doloroso. O sea, el dolor en el estómago, cólicos muy fuertes, y muchas personas han tenido que recurrir a las operaciones o al médico para que pueda extraerle dichas piedras. Pero todo esto puede ser preventivo, si usted no lo sabía. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 31, un texto que hemos citado muchas veces a través de este programa, dice así la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La vesícula es un órgano que se encuentra por debajo del hígado y su misión es almacenar la bilis, que es un líquido necesario para la digestión, si usted no lo sabía. A veces se forman cálculos que pueden tener consecuencias. Esas piedras
llamados cálculos biliares, pueden ser tan pequeñas como la cabeza de un alfiler o tan grandes como un huevo de gallina. A veces son únicas y otras múltiples y de diferentes tamaños y formas. Se alojan en la misma vesícula y pueden obstruir su salida o emigrar hacia el intestino. Todo tiene como producto o viene como producto de nuestra mala alimentación. ¿Oyeron bien? Así que estas piedras en la vesícula vienen como producto de la mala alimentación. Las recomendaciones para prevenirlas pasan por mantener el peso corporal en límites normales, seguir una dieta rica en proteínas de origen vegetal y nueces, que incluya grasas monoinsaturadas y también estas grasas poliinsaturadas como son el aceite de oliva, los frutos secos y también las semillas y también el aguacate. Es muy importante incluir, estas son las grasas poliinsaturadas que no son dañinas para el cuerpo. También llamados cálculos biliares son elementos duros con el aspecto de una pequeña piedra que se forman en la vesícula biliar. Su origen está en diversas anomalías en el metabolismo de los componentes de la bilis y en las alteraciones de la contracción de la propia vesícula. Cuando la bilis, amigos y hermanos que nos están escuchando en esta hora, se estanca en la vesícula, puede cristalizarse, proceso que al progresar da lugar a la aparición de los elementos que conocemos como piedras. Esto lo explica un doctor llamado el doctor Zapatero, un doctor en España. Las padece entre un 10 y un 20% de la población y la sufre el doble de mujeres que de hombres. O sea, las mujeres son más propensas a sufrir de estas piedras en la vesícula que los hombres, sobre todo aquellas que se encuentran en la cuarta década de la vida. Han tenido varios hijos y tal vez pueden ser obesas. El motivo son las hormonas. Los estrógenos favorecen una bilis sobresaturada de colesterol y la progesterona propicia que la vesícula se contraiga menos. Hay personas que tienen piedras en la vesícula y no lo saben o tal vez no lo han notado. En otras se produce un cólico biliar con dolor fuerte, momento en el que hay que acudir al médico, especialmente si hay vómitos que impiden comer o beber, fiebre o color amarillento de la piel. Se diagnostica con una ecografía abdominal, así es como lo diagnostican los médicos, o sea, las piedras en la vesícula. El tratamiento del cólico, los médicos a menudo lo tratan con fármacos. La operación no se recomienda habitualmente, solo en caso de que el paciente tenga síntomas como cólicos, pancreatitis u otras complicaciones. Son muchas personas, queridos amigos y hermanos, que están padeciendo de piedras en la vesícula. Otras han tenido que recurrir a operaciones o pasar por el quirófano. Pero si adoptamos una dieta como el Señor la ha dejado en su palabra, oigan bien, nos ahorraríamos mucho dolor, nos ahorraríamos todos estos problemas. Todo esto se puede prevenir con una buena alimentación, conforme está establecido en la palabra del Señor. Muchos hoy, después de escuchar cada semana estos consejos de salud, siguen tal vez rechazándolos, pero no saben que al hacerlo están desechando el consejo divino y la palabra de Dios ha dejado una advertencia para los desobedientes. Vamos a ver cuál es la advertencia que ha dejado la palabra de Dios para aquellos que son desobedientes a no hacer caso a estos consejos de salud que tal vez escuchan cada semana a través de este programa radial. Dice el libro de Isaías capítulo 50 y el versículo 11: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, dice el Señor. En dolor seréis sepultados. Queridos amigos y hermanos, este fuego que habla el texto de Isaías 50:11 es nuestras propias decisiones y nuestra propia testadurez.
si continuamos en el camino del rechazo de la reforma pro salud, seremos sepultados en dolor. Tal vez usted es joven ahora y podrá decir, no, yo estoy joven y estoy lleno de vida. Pero si usted, amigo o amiga oyente, todavía no ha escuchado o no ha puesto en práctica estos consejos de salud, el cuerpo tarde o temprano le va a pasar factura. Cuando entremos más en edad, el cuerpo empezará a pasarle factura y usted estará viviendo una vida de constante dolor. Por eso el Señor ha dejado un mensaje glorioso en su palabra. Dios desea que cambiemos nuestros malos hábitos de alimentación hoy, no mañana, no el mes que viene, no el año que viene, es hoy. Ahora es tiempo de cambiarlos y ahora es tiempo de recuperar la salud. Por eso recuerden en Isaías lo que dice el profeta: en dolor seréis sepultados. Quiera Dios que nosotros no tengamos que bajar a la tumba. Si tenemos que hacerlo el día que tengamos que ir al descanso, no sea llenos de enfermedades, padeciendo dolor, padeciendo un sinnúmero de enfermedades. Muchos profesos cristianos, tristemente en este tiempo que nos ha tocado vivir, han bajado a la tumba con un sinnúmero de enfermedades: cáncer, alta presión, leucemia, en fin, un sinnúmero de enfermedades, pero tristemente muchos de ellos han rechazado todos estos consejos que Dios dejó en su palabra relacionados con la salud. Esperamos de que estos consejos de salud hayan sido de mucha bendición y ayuda para cada uno de ustedes, de mucha exhortación. Queridos amigos y hermanos, si Dios nos da la vida, en nuestro próximo programa estaremos hablando un poquito acerca de cómo nosotros podemos prevenir esas piedras en la vesícula, qué tipo de alimentos debemos de consumir y qué tipo de alimentos debemos de poner a un lado, de evitar para no padecer esta triste enfermedad. Bien, en el tema de hoy que he de desarrollar es un tema muy importante a manera de continuación de los temas que he estado presentando en las últimas semanas, que tiene que ver con el desarrollo del cumplimiento profético de Daniel 8:14, la profecía de las 2300 tardes y mañanas y el comienzo del juicio investigador. El título del tema para esta hora, para este programa de hoy, es: ¿habrá un juicio investigador de los santos por causa del evangelio? ¿Sabían ustedes que habrá un juicio o se está llevando a cabo un juicio investigador de los santos, o sea, de los que profesan ser hijos de Dios por causa del evangelio? ¿Cuándo fue la última vez, amigo o amiga oyente, que usted escuchó en su iglesia de labios de su pastor, de su líder religioso, de su dirigente, de su sacerdote tal vez, o de su ministro, que en estos momentos se está llevando a cabo un juicio investigador? La gran mayoría de los cristianos tristemente no lo saben, y es muy importante que nosotros entendamos este mensaje para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Satanás no desea que usted, amigo o amiga oyente, entienda o conozca estas verdades para el tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis vamos a usar este texto de introducción, Apocalipsis capítulo 14, que habla del mensaje de los tres ángeles. Comenzando en el versículo 6 y 7, habla del evangelio eterno y el mensaje del primer ángel. Noten cómo dice la palabra del Señor: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Cuál era el mensaje que se tiene que dar a gran voz? De acuerdo al versículo 7 de Apocalipsis 14, abran sus Biblias y lean conmigo esos textos. Dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que la escritura es clara. La Biblia habla de que debemos de temer a Dios. Temer a Dios es volver a la obediencia a sus mandamientos. Eso es temer a Dios, no es tenerle miedo. Temer a Dios es vivir una vida de obediencia. O sea que Dios está haciendo un llamado, el último llamado de misericordia a esta tierra es que el mundo,
aquellos que dicen ser hijos de Dios vuelvan nuevamente a la obediencia perfecta a sus 10 mandamientos. Y dice, y darle gloria. Nosotros hemos estudiado también en programas anteriores que darle gloria a Dios significa reflejar el carácter de Dios o el reflejar el carácter de Cristo en la vida del creyente. Dice, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Cristo está llevando a cabo ahora mismo un juicio. Ese juicio investigador está juzgando tus caracteres, está juzgando mi carácter y está juzgando cada uno de los caracteres nuestros. Y si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, lamentablemente nos va a suceder como le sucedió a Belsasar allí en Babilonia, el último rey de Babilonia. Pesado fue en balanza y fue hallado, ¿qué cosa? Falto. En nuestro programa anterior, ustedes recordarán, pudimos notar que la Biblia nos dio abundantes evidencias acerca de que Dios prueba, examina e investiga a sus hijos. Muchos hoy piensan de que eso es un invento, de que el juicio investigador, eso no es bíblico. Bueno, eso lo pudimos estudiar en el programa anterior, pero hoy vamos a ampliar un poco más también referente a este tópico tan importante. Hoy veremos el impacto que tendrá la obra del juicio investigador en nuestra presentación del Evangelio eterno. Al hacerlo, queridos amigos y hermanos, debería ser obvio que el Evangelio, o sea, el plan de Dios para salvar al hombre, es la razón por la que debe de haber un juicio investigador, si ustedes no lo sabían. La mayoría de los profesos cristianos han aceptado un evangelio que no tiene las credenciales divinas y ni saben lo que el evangelio significa. Han pensado, o ellos piensan, que el evangelio es simplemente aceptar una determinada doctrina y unirse a una determinada iglesia. Eso es lo que ellos piensan. La gran mayoría de los cristianos piensan de esa manera. Pero el evangelio eterno, en el principio, está establecido en la palabra de Dios y lo vamos a ver con un escrito está. Así que les exhorto de que tengan papel y lápiz a la mano si usted desea anotar cada uno de estos textos, o si no, usted puede escucharlos detenidamente. Espero que tome nota de cada uno de ellos. El hombre es puesto a prueba en el principio, ustedes recordarán. Dios le da el don de la vida a Adán y a Eva, o sea, nuestros primeros padres, ustedes recordarán, en el jardín del Edén, y los instruye a cómo gobernar la tierra. Veamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, allí donde encontramos esta historia, Génesis capítulo 1, y leemos los versículos 27 y 28, dice así la escritura. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, ellos iban a tener el dominio de toda la tierra. Y señoread en los peces del mar. Esa palabra señorear quiere decir tener el dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí podemos darnos cuenta, queridos amigos y hermanos, que Dios prácticamente cuando creó al hombre, o sea, cuando creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les dijo fructificad y multiplicaos. Eso era el plan original de Dios, por supuesto. Les dijo llenad la tierra, sojuzgadla y señorear sobre los peces del mar, o sea, sobre todos los animales, las aves de los cielos, las bestias que se mueven sobre la tierra. En fin, ellos iban a tener un dominio absoluto, iban a tener ese dominio en sus manos. Tristemente, el pecado obstruyó los planes divinos. Pero el hombre iba a ser puesto a prueba, si ustedes no lo sabían. Recuerde que Dios creó a seres humanos con libre albedrío. Dios no creó máquinas. Dios no creó robots. Dios creó a seres humanos pensantes con la libertad para escoger servirle o no servirle a Dios. Vemos en el libro de Génesis capítulo 2 y ahí vamos a leer los versículos del 15 al 17. Dice así la escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese fue el hogar de nuestros primeros padres. Noten lo que dice el versículo 16. Y mandó, esa palabra mandó es mandamiento, o sea, les dio un mandamiento. Y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, eso fue un mandamiento que el Señor les dio. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, la palabra de Dios es clara. Dios, cuando creó al hombre, como les dije anteriormente, lo creó con el derecho a escoger, lo creó con libre albedrío. No creó robots, Dios no creó máquinas. Dios creó a un ser pensante, a un ser humano pensante, varón y hembra, los creó y les dio el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ese árbol es símbolo de la obediencia a la ley moral de Dios. O sea, si ellos obedecían el mandato de Dios, iban a vivir. Si desobedecían, iban a morir. Lo mismo sucede hoy en este tiempo. El Señor ha dejado a su pueblo, a sus hijos, en este tiempo del fin, ha dejado una ley moral, sus 10 mandamientos. Si nosotros somos fieles y obedecemos dicha ley, tenemos la garantía de alcanzar el árbol de la vida cuando Cristo venga por segunda vez. Pero si desobedecemos esa ley, tristemente cosecharemos la muerte eterna. ¿Por qué? Porque así lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado, amigo y amiga oyente? Pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. O sea, la recompensa por transgredir la ley de Dios, ¿qué es? Muerte. Ningún ser humano entrará al cielo transgrediendo algún principio de la ley moral de Dios. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto del Edén, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Y es muy importante porque la palabra probar en inglés es test. Es como una prueba, una examinación o evaluación crítica, un juicio. Probar, de acuerdo al diccionario Webster, la página 1103. O sea que el destino eterno del hombre fue puesto a prueba en el árbol de la ciencia del bien y el mal. La lealtad de Adán y Eva en ese entonces, el amor a Dios y la obediencia a la ley de Jehová fueron puestos a prueba, pero tristemente nosotros conocemos el resultado de este asunto. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres cayeron, cedieron a la tentación y desobedecieron a Dios. Después de la caída, Dios, en su amor y misericordia, querido amigo y amiga que nos escucha en esta hora, Dios le da al hombre una segunda oportunidad. Eso lo vemos en el libro de Génesis, allí mismo, el capítulo 3, versículo 6 primeramente y el versículo 7. Dice así, Génesis 3, 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué triste, ya habíamos leído en Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando Jehová le dijo estrictamente, explícitamente a nuestros primeros padres, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero aquí estamos viendo a Eva y posteriormente su esposo Adán desobedecieron el mandato divino contenido en Génesis 2:17. Y eso trajo como producto el pecado en este mundo. Noten lo que dice Génesis capítulo 3 y el versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En su amor y misericordia, Dios les hace una promesa contenida en el versículo 15 de Génesis capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, Dios estaba prometiéndole a nuestros primeros padres, allí en ese versículo 15 de Génesis 3,
que iba a venir la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, queridos amigos y hermanos, es Cristo Jesús, que iba a venir, iba a pisar o iba a herir la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. La simiente de esa mujer, Cristo Jesús, vino a su debido tiempo a este mundo. Al cumplimiento del tiempo, Cristo nació del vientre de su madre María y vino y vivió como un ser humano en esta tierra, se encarnó y murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En ese momento, Cristo le propina esa herida de muerte a la serpiente Satanás. El pecado de Adán en el Edén sumió tristemente a la raza humana en la miseria y la desesperación. Pero en el plan de la salvación, queridos amigos y hermanos, se proporcionó un camino para que todos puedan escapar si cumplen con los requerimientos establecidos en la palabra del Señor. En virtud del sacrificio del Hijo de Dios, se concedió una segunda prueba, o sea, una segunda oportunidad para ustedes y este servidor quien les habla. Tenemos una batalla que pelear de la que podemos salir victoriosos por los méritos de la sangre de Cristo. Al unirse a Eva en desobedecer a Dios, Adán tristemente falló en ejercitar su lealtad a Dios. Nuestra naturaleza carnal ha producido el mismo efecto del pecado que produjo en Adán y Eva después de la caída. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, el capítulo 7, y leeremos los versículos 18 al 21. Dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, dice el apóstol Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, el primer punto del evangelio es el siguiente: el amor de Dios lo inspiró para darle a Adán y a Eva y también a su descendencia una segunda oportunidad cuando les promete la simiente de la mujer que iba a venir a esta tierra, iba a tomar el lugar de nuestros primeros padres, que es Cristo Jesús. Eso lo vemos en Génesis 3:15, que lo acabo de leer. Segundo, la pena final de la muerte eterna fue, ¿qué cosa? Aplazada. Tercero, Dios nos dio el don de su propio Hijo para que viviese la vida que nosotros debemos vivir y para que muriese en nuestro favor la muerte que nosotros merecíamos morir. Por eso cada día de nuestras vidas tenemos que darle gracias a Cristo Jesús por tomar nuestro lugar. El libro de Romanos capítulo 5 y el versículo 8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, oigan bien, Cristo murió por nosotros. ¿Quién merecía morir? Ustedes y este servidor quien les habla, no Jesús, pero Cristo mostró su amor por nosotros. Esa fue la segunda oportunidad que le dio a nuestros primeros padres. Y Él vino a este mundo a morir por nosotros los pecadores y tomó nuestro lugar. En el libro de 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21, noten cómo lo escribe la palabra del Señor. Un texto muy hermoso también. 2 de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado. ¿Quién es ese que no conoció pecado? Cristo Jesús, por supuesto. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, mis queridos amigos y hermanos, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él se merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. El punto número 4. Dios manda a todos los que desean ser perdonados de sus pecados por la fe a recibir a Jesús como su Salvador personal, de acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 12, arrepentirse de todos sus pecados,
de acuerdo a Mateo 4:17, y a confesar sus pecados, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, y a nacer de lo alto, o sea, a nacer de nuevo. Estos son los 3 pasos importantísimos que el pecador debe de hacer si quiere reconciliarse con Cristo Jesús o con Dios, en otras palabras. Recibir a Cristo como su Salvador personal, dejar que Cristo tome control de su vida, que Él dirija su vida de hoy en adelante. Eso es dejar que Cristo tome control de su corazón. Ya no va a vivir usted, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo Jesús, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ya Cristo era el que estaba dirigiendo la mente y la vida del apóstol Pablo, ya no era él. Eso es lo que debemos hacer, es el primer paso. El segundo paso es arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es arrepentimiento, queridos amigos y hermanos? Arrepentimiento es abandono del pecado. Y número 3, confesar esos pecados. ¿Confesarlos a quién? A Dios, por supuesto, a Cristo Jesús, que es el único que nos puede perdonar nuestros pecados, de acuerdo a 1 de Juan 1:9. Dice Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, o sea, a Nicodemo, en esa entrevista nocturna que tuvo Jesús con este príncipe del Sanedrín judaico: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que tenemos que volver a nacer si queremos entrar algún día al reino de los cielos. El versículo 5, Cristo le repite nuevamente las palabras a Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Muy importante, o sea que ese cuarto paso es el nuevo nacimiento, es la nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos que abandonar nuestra vida de pecado. Tenemos que tomar la decisión hoy. Esta decisión no la podemos seguir posponiendo, queridos amigos y hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo usted y yo seremos llevados ante el tribunal de Cristo. Y si usted y yo, Dios no lo quiera, somos llamados al descanso, prácticamente su gracia se ha cerrado para usted por toda la eternidad. Y si usted o yo morimos en pecado, si morimos todavía viviendo en desobediencia a la ley moral de Dios, tristemente estamos perdidos o estaremos perdidos por toda la eternidad. Por eso estos programas son tan importantes. Este programa es como un llamado que el Señor nos está haciendo a ustedes y a este servidor quien les habla, por supuesto, para que volvamos nuevamente al camino de la obediencia. Volvamos y entreguemos nuestra vida al Señor antes de que sea demasiado tarde. El quinto paso o el quinto punto: así como Adán y Eva fueron probados, los pecadores que aceptan a Cristo también son probados. Este es el aspecto número 5 del plan de Dios para abrir de nuevo la puerta de la eternidad. Noten cómo dice el libro de los Hechos, el capítulo 14 y el versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, la vida del cristiano no es una vida de color de rosa todo el tiempo. La vida del cristiano también enfrentará la tribulación. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios para purificar tu carácter, para purificar mi carácter. A través de las tribulaciones, a través de las pruebas, nosotros somos purificados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. La Biblia es clara al enseñar que la cruz del Calvario no es una forma para desviar la prueba del ser humano. Cristo también pasó por pruebas, si ustedes no lo sabían. Y la prueba principal de Cristo Jesús o de la vida de Cristo Jesús fue prácticamente el Calvario. Antes de entrar al cielo, el corazón y la mente del creyente deben ser probados. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Dejemos que la palabra de Dios nos enseñe en esta hora. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto es el apóstol Pedro hablando, uno de los apóstoles o discípulos de Cristo Jesús. Así que fíjense bien, cuando Pedro
caminaba con Jesús en esta tierra, él no se imaginaba que iba a pasar por el horno de la aflicción o de la prueba, pero ahora él ya lo estaba viviendo en carne propia. Ya sabía que para poder entrar al reino de los cielos, como decía el apóstol Pablo en Hechos 14:22, tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Dice 1 de Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es lo que va a ser sometido? Nuestra fe, queridos amigos y hermanos, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que cada uno de nosotros, nuestra fe se va a probar como se prueba el fuego. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra a buscarnos a nosotros, estemos viviendo una vida de obediencia, de gloria y de alabanza cuando Cristo sea manifestado. O sea, nuestra fe está siendo sometida a juicio. Si usted no lo sabía, querido amigo y amiga radioyente, en esta hora es muy importante que usted considere lo que usted está escuchando en estos momentos. Hay una palabra clave allí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Dice, aunque perecedero, se prueba con fuego. Esa palabra prueba en griego es dokimión. Y dokimión significa prueba, juicio, confiabilidad, digno de confianza, de acuerdo al diccionario griego de Strong's 1383 y la página 23. Así que es muy importante que nosotros consideremos esto, que Dios ahora mismo está probando la fe suya y la fe mía, la está pasando por el horno de la aflicción. Eso quiere decir que nos está sometiendo a un juicio. ¿Pasaremos nosotros esa prueba, querido hermano y hermana? ¿Cómo pretendemos nosotros pasar esa prueba del juicio si todavía continuamos violando algún principio moral de la ley de Dios? Piense por un momento, por favor. La palabra prueba de 1 de Pedro 1:7 en la versión en inglés de la versión King James es trial. Esa palabra trial yo la busqué en el diccionario de Webster y esa palabra trial significa juicio. Oigan bien, la acción o el proceso de probar o poner a prueba a alguien. También significa la audiencia y juicio de un asunto ante un tribunal competente, de acuerdo al diccionario Webster, página 1136. Qué interesante, queridos amigos y hermanos. O sea, que ustedes y yo estamos siendo llevados a un trial, o sea, a un juicio. Cuando las personas cometen un crimen, por ejemplo, o un delito, se le lleva a un juicio, y eso en inglés se le conoce como le hacen un trial, o sea, le hacen un juicio. Allí está el juez, allí está el abogado defensor que representa al acusado, allí está presente también el abogado acusador o el fiscal, ahí están los testigos, en fin, todo eso forma parte de un juicio o de un trial. Cada uno de nosotros, queridos amigos y hermanos, en estos momentos estamos siendo juzgados. ¿Lo sabía usted? Bueno, la palabra de Dios lo está diciendo, usted lo está escuchando en esta hora. Citamos otro texto más, 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Noten cómo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. ¿Qué cosa? El evangelio, queridos amigos, no se le olvide esa palabra. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, oigan bien, nuestros corazones. Ahí está la palabra prueba. Dios está sometiendo a juicio tu corazón y mi corazón. Por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Cuando Dios pide tu corazón, no está pidiendo el órgano que pompea la sangre por todo tu cuerpo. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, está hablando de la mente. Dios quiere que le entregues hoy tu vida. ¿Por qué sigues esperando, querido amigo y amiga que me escucha en esta hora? ¿Por qué no entregas tu corazón y tu vida a Jesús en esta hora? Él solo quiere salvarte. Él quiere rescatarte de tus pecados. Quiere transformar tu vida. Fíjense bien que dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. 1 de Tesalonicenses 2:4, léase ese texto detenidamente en su Biblia. Dice que Dios prueba nuestros corazones. Esa palabra griega para prueba, ahí en 1 de Tesalonicenses 2:4,
es dokimazo. Y dokimazo significa probar, y también significa poner a prueba, y también significa examinar. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 1381 y la página 23. Oigan bien, dos palabras claves acabamos de mencionar en griego. La una era dokimión, que significa juicio, y la otra dokimazo, que significa examinar. Y eso es exactamente lo que está haciendo el Señor ahora mismo en el santuario celestial, al cumplimiento profético después de que se cumple Daniel 8:14, o sea, desde 1844. ¿Usted lo sabía, querido amigo y amiga, que me escucha en esta hora? Fíjense bien, vamos a leer algunos textos que contiene esa palabra griega dokimión, que es juicio. Santiago 1:3, la misma palabra juicio o dokimión. Sabiendo que la prueba, ahí está la palabra prueba, dokimión, de vuestra fe produce paciencia. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en nuestros trabajos, cuando estamos en la casa, cuando estamos en las tiendas, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al centro comercial, inclusive cuando vamos a la iglesia, Dios está pasando nuestra vida por juicio. Está probando tu vida y está probando mi vida. Noten lo que dice Santiago capítulo 1 y el versículo 12, la misma palabra dokimos. Fíjense bien que significa investigación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago, porque cuando haya resistido la prueba, ahí está la palabra prueba, dokimos, que significa investigación, recibirá la corona de vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar esa investigación antes de recibir la corona de vida. ¿Usted creía que ser cristiano es solamente ir a la iglesia y decir gloria a Dios y aleluya? Sigue diciendo Santiago 1:12 que Dios ha prometido a los que le aman. Queridos amigos y hermanos, las pruebas y las tentaciones del cristiano son el método que usa Dios para investigar nuestras vidas. Dios manifestará las intenciones de nuestros corazones para que sean establecidos e irreprensibles. Número 1, debemos purificar nuestros corazones. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que debemos purificar nuestros corazones, o sea, nuestras mentes, nuestras vidas. No podemos seguir viviendo en pecado y pretender ir al cielo. No, mis queridos amigos y hermanos, la Biblia dice claramente que debemos de purificarnos de todos nuestros pecados si queremos tener la esperanza de entrar algún día al reino de los cielos. Por eso Jesús se lo dijo bien claro a Nicodemo en Juan 3:3 y Juan 3:5. El que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua o de espíritu, no puede ver el reino de Dios. Noten lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados, oigan bien, purificados los corazones. ¿Qué tenemos que purificarnos, hermanos? Purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, la palabra de Dios es clara. La Biblia está diciendo que tenemos que purificar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Número 2, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que purificarnos? Para que sean establecidos e irreprensibles. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez, no nos va a reprender si hemos estado viviendo una vida de santidad y hemos abandonado el pecado en nuestras vidas. Noten lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios Padre. ¿En qué tenemos que estar viviendo? ¿En qué? ¿En pecado? No, en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Yo les hago una pregunta, queridos amigos y hermanos. ¿Cómo deben estar nuestras vidas? ¿Cómo tienen que estar nuestras vidas, sus vidas y mi vida cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra? Tienen que estar irreprensibles en santidad delante de Dios
cuando Cristo venga. Esa palabra irreprensibles en griego es ámonos. Ámomos significa sin defecto, sin mancha y sin arruga. O sea que la norma que Dios ha puesto no es una norma fácil, pero tampoco es imposible de alcanzar. Así que si usted cree que por solamente decir que usted es cristiano y que es miembro de tal iglesia o es miembro de determinada denominación religiosa y lleva 20 años en esa iglesia, si usted no está viviendo una vida de santidad, si usted no está viviendo una vida irreprensible delante de los ojos de Dios, esa palabra irreprensible es ámomos, que es sin defecto, sin mancha y sin arruga, de acuerdo al diccionario griego de Strong's 299 y la página 6, quiere decir, querido amigo y hermano, que si nosotros no alcanzamos este ideal, no alcanzamos esta norma, lamentablemente las puertas del cielo se cerrarán para nosotros eternamente. Si fuésemos defectuosos de carácter, no podríamos pasar por las puertas que la misericordia ha abierto para el obediente, pues la justicia está a la entrada y exige santidad y pureza en todos los que quieran ver a Dios. Si la justicia fuera extinguida y si fuera posible que la misericordia divina abriera las puertas a todo el género humano sin tener en cuenta el carácter, habrá en el cielo nuevamente una condición peor, oigan bien, de descontento y rebelión que la que hubo antes que Satanás fuera expulsado del cielo. Se quebrantarían la paz, la felicidad y la armonía en el cielo. El traslado de la tierra al cielo no cambiaría los caracteres de los hombres. La felicidad de los redimidos en el cielo es el resultado de los caracteres formados en esta vida a semejanza de la imagen de Cristo. Los santos en el cielo, queridos amigos y hermanos, primero habrán sido santos en la tierra. ¿Cómo pretender llegar al cielo cuando aquí nosotros estamos todavía enfrascados en peleas, en resentimientos, discordias, en chismes, en críticas, en malas palabras, en un vocabulario vulgar todavía? En fin, ¿cómo? Imposible. Número 3. ¿Por qué es importante esto? Bueno, para que santifiquemos a Dios en nuestros corazones. Primera de Pedro 3:15 nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Nuevamente la palabra de Dios es específica, enfatiza nuevamente la importancia de tener un corazón nuevo. Dice que debemos santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 7 del versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios está probando tu mente, querido amigo y hermana. Está probando mi mente. Cada día Dios está probando nuestros corazones. Noten lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28 y el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Este es el consejo que le da prácticamente en el lecho de la muerte David a su hijo Salomón. Que reconozca a Dios y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Creen ustedes que Dios demanda menos de nosotros hoy? Por supuesto que no. Porque Jehová, dice ahí, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Cristo Jesús conoce nuestros pensamientos. Si tú le buscares, dice la última parte del versículo 9, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios conoce las intenciones aún de nuestros propios corazones, queridos amigos y hermanos. Dios conoce cada pensamiento, cada propósito, cada plan, cada motivo. Los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido la oportunidad. Oigan bien, ¿cuántas veces muchos han querido cometer un pecado y tal vez no hubo la oportunidad para hacerlo? Ese pecado queda registrado en el cielo como que lo hubiese cometido la persona que lo iba a hacer. Dios traerá a juicio cada obra con toda cosa encubierta. Con su ley, el Señor mide el carácter de cada hombre.
Así como el artista transfiere al lienzo los rasgos del rostro, así también los rasgos del carácter de cada individuo son transferidos a los libros del cielo. Dios tiene una fotografía perfecta, oigan bien, del carácter de cada ser humano, el suyo y el mío, y compara esa fotografía con su santa ley. Es por eso que es importante que nosotros empecemos hoy, a partir de hoy, empezar a vivir una vida de obediencia, una vida de abandono de nuestros pecados. Durante nuestra vida cristiana somos examinados e investigados una y otra vez por Dios para tener la oportunidad de demostrar caracteres aprobados por Jehová. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, fue puesto a prueba y pasó por una investigación, si ustedes no lo sabían. Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías, hablando de Isaías capítulo 28, versículo 16, dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Esa piedra es Cristo Jesús, piedra probada. Fíjense bien que esa palabra probada en hebreo es bachán, y bachán significa investigar. Angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esa piedra que significa Cristo, iba a ser también investigado. Cristo pasó por un juicio cuando estuvo en esta tierra, si usted no lo sabía, querido amigo y amiga que me escucha en esta hora. Dice el libro de Lucas capítulo 22, versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Oigan bien esa palabra pruebas, de acuerdo al diccionario griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa palabra pruebas, de acuerdo a Lucas 22, 28, es peirasmos. Y peirasmos significa investigar o examinar. Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue examinado, fue probado por su Padre. El objetivo de Dios a través del Evangelio es que seamos refinados, santificados y probados como fieles, verdaderos, leales y dignos de la vida eterna. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Santiago capítulo 1, versículo 12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando haya resistido el examen, cuando haya resistido ese juicio, recibirá ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice también la palabra del Señor: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Cristo Jesús te puede salvar hoy, amigo y amiga que me escuchas. Cristo Jesús te puede salvar de tus pecados. ¿Estás dispuesto de entregarle tu vida a Jesús hoy? Muy pronto tú y yo seremos llamados ante el tribunal de Cristo. ¿Qué haremos cuando tengamos que compadecer ante ese tribunal? Y es por eso que el Señor está haciendo un llamado en este tiempo del fin. Es por eso que es tan relevante el mensaje de los 3 ángeles para este tiempo del fin. Específicamente el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel tiene que ver con el evangelio eterno y con temer a Dios y con darle gloria. O sea, comenzar a vivir una vida de obediencia. El evangelio no es solamente decir Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. El evangelio es una transformación de vida, es una transformación de carácter, es la victoria sobre todos nuestros pecados. Eso es el poder del evangelio. Por eso Pablo pudo dar testimonio. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. O sea, Pablo pudo dar testimonio
que a través del poder del Evangelio, él fue salvado, él fue rescatado de sus pecados. Cristo puede obrar de esa misma manera hoy en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es entregar tu corazón a Jesús. Por eso Cristo Jesús en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20, hace un llamado a tu vida en el día de hoy. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el llamado que Cristo Jesús te quiere hacer hoy a ti pecador, a ti pecadora. El Señor quiere que tú lo dejes entrar en tu vida, en tu corazón. Quiere que lo dejes que forme parte de tu vida. Y yo sé que tal vez usted, amigo o amiga oyente, se estará haciendo la pregunta, es que yo no sé qué hacer, no sé qué paso a dar. ¿Cómo puedo hacer yo para entregar mi vida a Jesús? Bueno, si usted quiere más información en cuanto a eso, si usted desea estudiar un poco más la palabra de Dios y prepararse para entregar su vida a Jesús y para formar parte del pueblo remanente que ha de esperar a Jesús en gloria y majestad por segunda vez a esta tierra, comuníquese con nosotros, llámenos, nosotros con mucho gusto le visitaremos en su hogar si así usted lo desea. Usted nos puede también escribir El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida 33568. Así usted nos puede escribir vía correo postal. Si usted prefiere llamarnos, nos puede llamar a los siguientes números de teléfono: 484-6418, 774-2995. Repito, 484-6418, 774-2995. Ambos números de teléfono con el código de área 813. Si usted desea escuchar estos mensajes o otros mensajes, tal vez nos puede visitar en nuestra iglesia local. Visítenos en nuestra iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, con H, se escribe H-U-B de bueno, E-R-T, Hubert Avenue o Avenida, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche y todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Recuerden que también tenemos una mesa de literatura cristiana, folletos, libros, CDs o DVDs. Usted nos puede visitar allí en el Pulguero o en el Flea Market de la calle 22 de la avenida este de Hillsboro. Allí adentro del Flea Market, al frente de la cafetería, tenemos nuestra mesa de literatura cristiana gratis. Visítenos, vaya y dése una vuelta por allí y usted podrá conocernos, podremos conversar con usted. Si desea que oremos con usted, pues es una buena oportunidad para que usted nos pueda conocer. Amigos y hermanos, gracias por su atención prestada en esta hora. Esperamos de que este programa haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y con el favor del Señor nos vamos a comunicar en nuestra próxima oportunidad.